Vamos a pedirle a Ceci que nos prepare estas imágenes porque estoy revisando el periódico Reforma, que también le está dando vuelo a las nuevas imágenes que estarían moviendo la idea de que Donald Trump en efecto sí era muy buen amigo de Jeffrey Epstein, este personaje que dicen se suicidó en prisión y que, bueno, fue el líder de una red de explotación sexual de menores de edad. De Trump a Epstein, eres el mejor, habría escrito Donald Trump en un libro de dedicatorias de Jeffrey Epstein. Son las noticias que aparecen en la primera plana del periódico Reforma. Impone crimen, plata o plomo, de la videoamenaza a la ejecución. Videograban a mujer para escarmentar a los renuentes a pagar piso en Veracruz. El crimen organizado en Veracruz asesinó a la taxista y maestra jubilada Irma Hernández Cruz, de 62 años de edad, para poner ejemplo de lo que le pasa a quien se niega a pagar la extorsión, dicen en la primera plana de el Reforma. Y también perfila fiscal carpetazo a la riqueza de Samuel. La Fiscalía General de Nuevo León atrajo varias carpetas de investigación relacionadas con las propiedades del gobernador Samuel García y las triangulaciones al despacho jurídico que comparte con su padre para declarar el inejercicio de la acción penal en todas ellas. En el periódico El Universal, gobernadores, fiscal y un general nunca sospecharon de Bermúdez, dice en la primera plana. Trump cerca a México con terrorismo arancelario. Hulk Hogan, el hombre que cambió la lucha libre, fallece. El legendario gladiador, quien fue clave para que ese deporte mutara a también espectáculo. En la jornada admite Estados Unidos el tráfico de huachicol en su territorio, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayer en la mañanera del pueblo. Destaca que acepte la implicación de sus refinerías y con eso Estados Unidos también estaría admitiendo el tráfico de huachicol en su territorio. Cayó a la mitad el trasiego de fentanilo en la frontera norte. Tribunal echa abajo orden de Trump para suprimir ciudadanía por nacimiento, y las imágenes son alucinantes. En Gaza están muriendo decenas de personas al día por hambre. Uf, qué imágenes. Mientras en Gaza sufren una hambruna masiva y miles se agolpan todos los días en centros humanitarios en busca de comida, aún a riesgo de perder la vida bajo el fuego del ejército de Tel Aviv, en el paso de Kerem Shalom, situado en la frontera de Israel con Egipto y la Franja, se acumulan pilas de ayuda enviada desde todo el mundo y que el gobierno de Benjamín Netanyahu sistemáticamente ha impedido que llegue a los palestinos necesitados. Por cierto, ya salieron a mentarle la madre a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, porque va a reconocer a Palestina como Estado. Será en la Asamblea de la ONU en septiembre, anuncia el presidente Macron. En la contraportada del periódico La Jornada, pactan remediación en cuenta de Río Tijuana, San Diego. La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin, con el embajador de ese país en México, Ronald Johnson, en calidad de testigo, firmaron un memorando de entendimiento con el fin de atender la crisis sanitaria en la zona limítrofe de Baja California, afectada desde hace años por los derrames de aguas residuales y el colapso del sistema de alcantarillado. En Milenio, audios de la familia, negocio que no acate los precios, se cierra. Nadie es indispensable, tengo proveedor y distribuidores para surtir el mercado. Desafía operador en una cinta correspondiente a la campaña Liberación.
En el caso del Mayo, 12 meses y silencio de Estados Unidos. Siguen sin declarar chofer del exrector, exfiscal, el piloto y nada de informes por parte de Washington. SpaceX retiró 10% de su basura en el Golfo. En 40 kilómetros hay daño ambiental. Aparece en la primera plana de Milenio en Excelsior. Dice la presidenta Sheinbaum, buscaré a Trump si es necesario. Confía en desactivar aranceles. El gobierno ha hecho propuestas para bajar el déficit comercial de Estados Unidos con México y evitar las tarifas, los aranceles del 30% que entrarían en vigor el 1 de agosto, aseguró. Agonizan por hambre. 59,600 palestinos muertos desde el 2023. En plena crisis por falta de alimentos en Gaza, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Busca, dijo, aportar una contribución clave a la paz, dicen en el periódico Excelsior. En el Financiero, solo a 36% le interesa la Copa. Ven bien al tricolor. Disculpe usted. ¿A usted qué tanto le interesa el Mundial de Fútbol 2026? Disculpe lo que ocurre en las transmisiones en vivo y en directo. Es una encuesta que publica el periódico El Financiero. Al 36% de las personas encuestadas no le interesa nada, nadita. Al 28% poco. Al 18% algo y solo al 18% mucho. Esto sería revelador con esta encuesta del interés de la gente en México ante la Copa del Mundo de fútbol. Y se vinieron las alergias. En El Economista, México agiliza la negociación previo al alza de aranceles. De acuerdo al INEGI, incrementaría la percepción de inseguridad en las ciudades, las mujeres más susceptibles a sentir inseguridad en su entorno en México. En La Razón de México, causa indignación, asesinato de maestra en Veracruz por no pagar extorsión. La jefa de gobierno de la Ciudad de México destaca inversión de 7,460 millones de pesos en patrullas. Van por mejor respuesta en la Ciudad de México con 3,500 nuevas patrullas. En el 24 horas, pese a contratos de renta, avanza la gentrificación. Narcoguerra suma al menos 1,352 muertos por traición a El Mayo, en un recuento a 12 meses de la captura del Mayo Zambada. En reporte Índigo, revisan avances del rescate al oriente del Estado de México. La gobernadora del Estado de México destacó que ya comenzó la etapa de consolidación del proyecto con el arranque de algunas de las 121 acciones. Y deepfakes, identidades en riesgo. Los contenidos creados con inteligencia artificial pueden dañar la dignidad de las personas, suplantar su identidad y provocar pérdidas millonarias a través del fraude. Sin embargo, en nuestro país todavía no existe una regulación específica. En la crónica de hoy, las autoridades de inmigración de Estados Unidos colocarán pulseras con GPS a 183,000 migrantes. Estas pulseras, estos dispositivos serán para aquellos que integran el proyecto Alternativas a la Detención, al que se inscribieron voluntariamente 183,000 migrantes que se encuentran en este programa de seguimiento y que llevan un proceso sin estar detenidos en algún centro de supervisión. Deberán llevar una tobillera electrónica para que autoridades de ICE sigan sus pasos. Hulk Hogan, muere Hulk Hogan, dicen en la crónica de hoy. Protestan por hambruna en Gaza. El hambre en Gaza empeora con el paso de los días. Agencias de ayuda humanitaria reportan más de 100 muertes por hambre, 80 de ellas
de niños. Apenas ayer, fíjese, antier, cuando le estaba comentando en la videocharla nocturna de esta situación. Relaciones Exteriores visita a mexicanos detenidos en la Alcatraz de los Caimanes. En el Sol de México, hambre en Gaza acecha a periodistas. Las agencias de noticias AFP, AP y Reuters y la cadena británica BBC lanzaron un llamado conjunto a Israel para autorizar la entrada y salida de periodistas en Gaza, ya que el hambre extrema amenaza la supervivencia de quienes han sido los ojos y oídos del mundo en estos 21 años de guerra. La hambruna ha convertido a la población en cadáveres andantes, declaró Philippe Lazzarini, un representante de la ONU. Temor a inseguridad escala en 10 ciudades. Destaca Iztapas y Guatanejo, donde el porcentaje pasó del 49.2 al 74.5% en precisamente este sentimiento de miedo. Mexicali, Tijuana, La Paz, Los Cabos, Campeche, capital, Xochimilco, Iztapas y Guatanejo, Ecatepec, Puebla capital, Chetumal y Reynosa, Tamaulipas, mostraron en el segundo trimestre del año los mayores incrementos en la percepción de inseguridad entre sus habitantes. Es la encuesta nacional de seguridad pública urbana. En el Heraldo de México, reducen 50% tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Del 1 de octubre al 17 de julio se han detenido a más de 26,000 personas por delitos de alto impacto. Asegurado 204 toneladas de droga y más de 3,500,000 pastillas. Aparece también en la portada, en la primera plana del Heraldo de México, la jefa de gobierno Clara Brugada con las 3,500 patrullas que se estrenan en la Ciudad de México. En el contrarréplica, crece la percepción precisamente de inseguridad en el país. Francia reconoce a Palestina como Estado. Llamada Trump, último recurso para frenar aranceles. Le atribuyen a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo algunas de estas declaraciones hechas en la mañanera del pueblo de ayer. También está el tema de las patrullas en la portada, en la primera plana de la prensa. Más patrullas, invierten 7,460 millones de pesos para más de 3,000 nuevos vehículos en la ciudad. En renovaciones, no es un sueño. Keylor Navas ya es de Pumas. Solo falta que la Liga MX oficialice su registro para que Keylor Navas, el seleccionado de Costa Rica, ex titular del Real Madrid, debute en el arco ante Querétaro hoy. Lo tiene claro, quiere hacer historia con el club, dicen, de Keylor Navas. Y también aparece la fotografía de Hulk Hogan, que dice: muere la leyenda de la WWE, luchador, actor, ícono cultural de los años 80, 90 y en años recientes gran aliado y promotor de Donald Trump. Muere a los 71 años de un paro cardíaco en Florida. Promete Chicharito mayor sensibilidad a través de redes sociales. Lamentó profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras, cito, recientes hayan causado. Agradeció también el apoyo recibido. En el Independiente, repunta la inseguridad, de acuerdo a precisamente este estudio que se da a conocer. Revés del ex líder de Ochoa Reza Alito en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Podría regresar muy pronto a la política. Ochoa Reza, porque el tribunal le dio la razón y le deberían de regresar la afiliación al PRI, al clavillazo, ex de todas las confianzas del priismo en tiempos de Peña Nieto. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y bueno,